Así que tú eres una de las chicas especiales para después de la fiesta. La pregunta salió de la boca de Richard Vance, de 45 años, con una sonrisa presuntuosa, mientras Sofía Morales, de 28, estaba arrodillada en el suelo de mármol del gran salón del Hotel Elysium, limpiando una mancha de vino derramado. Sofía levantó los ojos lentamente. Sus 28 años de vida le habían enseñado a reconocer al instante ese tono. A su alrededor, el evento benéfico más exclusivo de Manhattan seguía en pleno apogeo, con empresarios multimillonarios celebrando otra noche de caridad que costaba más que el salario anual de muchas familias. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Richard Vance, director ejecutivo de Vance Enterprises y heredero de una fortuna de $500 millones, se inclinó ligeramente hacia ella. Su impecable smoking y su reloj de $250,000 contrastaban brutalmente con el sencillo uniforme de limpieza que llevaba Sofía. A sus 45 años, Richard había heredado no solo la empresa familiar, sino también la arrogancia que se había transmitido de generación en generación. «Lo siento, señor, pero soy empleada del equipo de limpieza», respondió Sofía, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón latía con indignación. Ella conocía esa mirada, la misma que había visto desde niña cuando crecía en los proyectos de vivienda de Brooklyn, donde personas como Richard solo la veían como un objeto o una sirvienta. «Ah, claro que sí», sirvió Richard, bajando aún más la voz y acercándose de forma intimidatoria. «Me gusta ese enfoque discreto, muy profesional. El personal de la organización dijo que habría entretenimiento especial después del evento oficial. ¿Cuánto cobras por toda la noche?» El salón continuaba con su baile de hipocresía a su alrededor. Cristales de baccarat reflejaban las luces de los candelabros mientras la élite de Nueva York fingía preocuparse por causas sociales, bebiendo champán que costaba más que el alquiler mensual de Sofía. Nadie prestaba verdadera atención a la escena que se desarrollaba. Una mujer negra siendo humillada era solo una parte invisible del paisaje para esas personas. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. El silencio que siguió fue como una bofetada en la cara de Sofía. A su alrededor, otros invitados comenzaron a prestar atención a la escena, algunos ocultando sonrisas maliciosas, otros simplemente ignorándola como si fuera parte natural de ese mundo de privilegios. La esposa de un senador le susurró algo al oído a una amiga, ambas riendo discretamente mientras observaban. Sofía Morales había crecido siendo la única alumna negra en muchas de sus clases después de conseguir una beca. Se graduó en administración en la Universidad de NYU, trabajando en 3 empleos simultáneamente, incluyendo la limpieza nocturna de oficinas. Cada diploma, cada logro, cada barrera rota. Y, sin embargo, allí estaba ella, reducida a un objeto sexual por un hombre que probablemente había heredado más dinero del que ella vería en toda su vida. «Señor Vance», dijo ella, levantándose lentamente mirándolo directamente a los ojos. «Me temo que hay un malentendido. Soy una empleada contratada para mantener este evento limpio y organizado. Nada más». La respuesta de Richard fue aún más humillante. Sacó un billete de $100 del bolsillo y se lo tendió, asegurándose de que otros invitados cercanos vieran el gesto. «Por la vergüenza, querida. Y cuando cambies de opinión sobre los servicios extra, búscame. Tengo una suite en el Hotel Ritz-Carlton. $300 por hora sería un precio justo». Un grupo de ejecutivos cercanos comenzó a reír abiertamente. «Típico de Richard», comentó uno de ellos. «Siempre va al grano». Otro añadió: «Al menos es generoso». Las risas resonaron como acuchilladas en el orgullo de Sofía. Pero en ese momento ocurrió algo interesante. En lugar de bajar la cabeza o salir corriendo humillada, Sofía se mantuvo erguida, con los ojos fijos en Richard con una intensidad que lo hizo sentir inexplicablemente incómodo. Había algo en esa mirada que no encajaba con una simple empleada de limpieza, una inteligencia aguda, una dignidad inquebrantable. «Gracias por la oferta, señor Vance», dijo ella con una calma inquietante. «Pero tengo principios que el dinero no puede comprar». Su voz tenía un acento educado, demasiado refinado para alguien que se dedicaba a fregar suelos. Richard frunció el ceño momentáneamente, confundido. Había algo extraño en esa respuesta, en su postura, en la forma en que lo miraba sin miedo ni sumisión.
Las mujeres en su posición solían humillarse aún más o estallar en lágrimas. Esta parecía diferente. Lo que Richard Vance no podía imaginar era que la mujer a la que acababa de humillar no era solo otra empleada de limpieza tratando de sobrevivir. Sofía Morales tenía 2 títulos universitarios. Hablaba 4 idiomas con fluidez y, lo más importante, llevaba en su bolso algo que pronto se convertiría en la peor pesadilla de ese arrogante millonario. Mientras él se alejaba riendo con sus amigos, haciendo bromas sobre ayudar a la comunidad de formas creativas, Sofía permaneció inmóvil por un momento, con el billete de $100 aún extendido en su dirección como un insulto final. Pero sus ojos no mostraban derrota, brillaban con una determinación que solo existe en quienes han enfrentado tormentas mucho peores y han aprendido no solo a sobrevivir, sino a vencer. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Allí, en el centro de ese salón dorado lleno de gente que la veía como invisible, Sofía mantuvo la compostura, como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Lo que aquellos privilegiados no sabían era que cada palabra humillante, cada risa cruel, cada mirada condescendiente estaba siendo cuidadosamente archivada en la mente de alguien que convertiría su aparente vulnerabilidad en el arma más devastadora a la que jamás se habían enfrentado. Si esta historia de prejuicios y venganza inteligente ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una sola humillación se convertiría en el catalizador de una caída que resonaría en toda la élite de Manhattan. En los días que siguieron al evento, la humillación de Sofía se extendió por los círculos sociales de Manhattan como la pólvora. Richard Vance había convertido el incidente en una anécdota para sus cenas exclusivas, contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre la limpiadora que se hacía la difícil y cómo él la había puesto en su lugar. Deberías haber visto su cara cuando le ofrecí los $100. Se reía Richard durante un almuerzo en el club privado de los Vance, gesticulando con la copa de vino de $1,000. Esta gente siempre finge tener principios hasta que ve el dinero sobre la mesa. Sofía, mientras tanto, había regresado a su modesto apartamento en Brooklyn, cargando mucho más que la humillación de esa noche. Había algo en la arrogancia de Richard, en la forma en que la había tratado como mercancía, que había despertado recuerdos que ella prefería mantener enterrados. A los 16 años, Sofía había sido testigo de cómo su madre era humillada de forma similar por el patrón de la casa, donde trabajaba como empleada doméstica. El hombre le había ofrecido trabajo extra a cambio de favores sexuales. Cuando ella se negó, fue despedida con falsas acusaciones de robo. La familia perdió la casa y Sofía juró ese día que nunca permitiría que nadie la redujera a un objeto de nuevo. Pero lo que más le indignaba no era solo lo que Richard le había hecho, sino saber que probablemente lo hacía con regularidad, protegido por su fortuna y su posición social. Hombres como él actuaban con total impunidad, seguros de que sus víctimas nunca tendrían los recursos para enfrentarse a ellos. Lo que Richard Vance no sabía era que Sofía Morales no era solo una empleada de limpieza que trabajaba para sobrevivir. Durante el día, ella operaba bajo otro nombre, SM Consulting, una empresa de auditoría corporativa especializada en descubrir irregularidades financieras y laborales. Sus clientes pagaban cantidades sustanciales por su capacidad para encontrar pruebas que los abogados y detectives privados a menudo pasaban por alto. Sofía había construido su empresa poco a poco, utilizando su apariencia corriente y sus orígenes humildes como disfraz perfecto. Los ejecutivos poderosos solían hablar con libertad delante de ella, dando por sentado que una mujer negra de los suburbios no podía comprender sus complejas transacciones ni representar una amenaza real. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. 3 días después del evento, Sofía recibió una llamada que le hizo hervir la sangre aún más. Era Laura, su supervisora en la empresa de limpieza, con noticias devastadoras. Sofía, lo siento, pero ya no puedo contratarte para eventos corporativos, dijo Laura, claramente incómoda. Recibí una llamada de la oficina de Vance. Dijeron que fuiste inadecuada y pidieron específicamente que te eliminaran de la lista de empleados aprobados para eventos de alto nivel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard no se había contentado con humillarla públicamente. Ahora estaba atacando su fuente de ingresos, utilizando su influencia para perjudicar su sustento. Era un movimiento calculado, cruel, destinado a dar una lección a cualquier mujer que se atreviera a rechazarlo. ¿Dijo algo más?, preguntó Sofía con voz peligrosamente tranquila. Bueno, dudó Laura. Él sugirió que tal vez deberías reconsiderar tus prioridades profesionales y que había otros servicios que podrías ofrecer si querías seguir trabajando en eventos de élite.
La insinuación era clara y repugnante. Richard estaba esencialmente tratando de obligarla a prostituirse mediante chantaje económico, utilizando su poder para cortarle las oportunidades de trabajo legítimo. En ese momento, algo cambió definitivamente en Sofía. La niña que había crecido viendo cómo humillaban a su madre, que había estudiado a los 16 años mientras tenía 3 trabajos, que había construido una carrera desde cero enfrentándose a prejuicios diarios. Esa mujer no se iba a doblegar ante un playboy mimado que creía que el dinero lo compraba todo. Sofía colgó el teléfono y se dirigió a su improvisada oficina en su habitación. Allí, en 2 cajas organizadas, estaban los archivos de todos los casos que había resuelto en los últimos 5 años. Empresarios corruptos desenmascarados, tramas fiscales descubiertas, acoso sexual documentado. Cada caso representaba una victoria de la justicia sobre la impunidad de los poderosos. Pero este caso sería diferente. Este sería personal. Ella abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. Richard Vance, Vance Enterprises, historial financiero, litigios anteriores, vínculos corporativos. Cada clic revelaba más información y Sofía comenzó a sonreír por primera vez desde aquella noche humillante. Había cosas interesantes enterradas en los registros públicos de Vance Industries. Muy interesantes. Transacciones cuestionables, asociaciones sospechosas y, lo más importante, un patrón de comportamiento que sugería que Richard Vance tenía muchos más secretos que su arrogancia pública. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este video a quienes necesitan escucharlo. Lo que ese millonario privilegiado no sabía era que cada palabra cruel, cada movimiento para destruir su reputación profesional, solo alimentaba la determinación de alguien que convertiría su aparente vulnerabilidad en el arma más devastadora que él jamás había enfrentado. Sofía no era solo una víctima en busca de venganza, era una depredadora altamente entrenada que acababa de encontrar a su presa perfecta. Mientras Richard Vance dormía plácidamente en su mansión, convencido de que había resuelto el problema de la insolente empleada de limpieza, Sofía trabajaba hasta altas horas de la madrugada, con los dedos volando sobre el teclado, construyendo meticulosamente el caso que destruiría no solo su reputación, sino todos los cimientos de poder sobre los que se había construido su privilegiada vida. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y Sofía Morales estaba a punto de convertirse en la jueza, el jurado y la ejecutora de una justicia que Richard Vance nunca vería venir. Durante las 2 semanas siguientes, Richard Vance continuó su cruel campaña contra Sofía. No satisfecho con arruinar sus oportunidades en la empresa de limpieza, él usó su influencia para difundir rumores maliciosos por los círculos sociales de Manhattan. «He oído que esa limpiadora está intentando demandar a Richard», comentó Isabel Torne durante una cena benéfica en el Hotel Plaza. «¡Qué patética! Está claro que solo quiere dinero fácil». «Típico», respondió Camila Sutton, ajustándose sus perlas de $100,000. «Esa gente siempre intenta aprovecharse de los hombres exitosos. Por suerte, Richard tiene recursos para defenderse». Lo que ellas no sabían era que Sofía estaba sentada solo 3 metros de ellas, vestida como camarera temporal, sirviendo champán y recogiendo cada palabra venenosa que salía de sus bocas privilegiadas. Cada insulto era cuidadosamente memorizado, cada nombre anotado mentalmente. Sofía había conseguido ese trabajo a través de una agencia diferente, utilizando un nombre falso. Su estrategia era simple: infiltrarse en los eventos donde Richard y sus amigos se reunían, volviéndose invisible de nuevo para recopilar información que pudiera ser útil. Fue durante uno de esos eventos cuando ella conoció a Gabriel Rojas, un abogado negro de 48 años que había construido su carrera defendiendo a víctimas de discriminación corporativa. Gabriel estaba en el evento como invitado, pero Sofía lo reconoció de inmediato. Había leído sobre sus famosos casos contra poderosos ejecutivos. «Disculpe», dijo Sofía, acercándose discretamente a él durante una pausa. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Gabriel la observó atentamente. Había algo en la postura de aquella joven camarera que no encajaba con su aparente función. «¿Te escucho? ¿Aquí?» «No», susurró Sofía, entregándole discretamente una tarjeta de visita. «Llame a este número mañana. Es sobre Richard Vance y un patrón de comportamiento que debe salir a la luz». Esa misma noche, Richard hizo algo que sellaría definitivamente su destino. Publicó en sus redes sociales una foto del evento con la leyenda: «Excelente escena benéfica hoy. Me encanta cómo nuestra ciudad consigue mantener a ciertas personas en su sitio».
El orden natural de las cosas siempre prevalece. La publicación recibió cientos de me gusta de sus amigos de la élite, pero para Sofía fue la prueba definitiva que necesitaba. La arrogancia de Richard había llegado al punto de documentar públicamente su mentalidad prejuiciosa. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Al día siguiente, Gabriel llamó a Sofía como habían acordado. Se encontraron en una cafetería discreta de Brooklyn, lejos de las miradas curiosas de Manhattan. «Cuéntamelo todo», dijo Gabriel, encendiendo la grabadora con el permiso de Sofía. Durante 2 horas, Sofía relató cada detalle de la humillación en el gran salón, los intentos de sabotaje profesional. Lo más importante, reveló su verdadera identidad como consultora de auditoría corporativa. «Lo he documentado todo», dijo Sofía, mostrando a Gabriel una carpeta llena de pruebas, impresiones de redes sociales, grabaciones de conversaciones en las que él admite haberme perjudicado intencionadamente, testimonios de otros empleados que presenciaron la humillación inicial. Gabriel hojeó los documentos y su interés creció con cada página. «Esto es sustancial, Sofía, muy sustancial. Pero has dicho que hay más». Sofía sonrió por primera vez en semanas. «Durante mis investigaciones sobre Vance Industries, descubrí algunas irregularidades interesantes, contratos gubernamentales sospechosos, facturación incompleta y, lo más importante, un patrón de discriminación contra los empleados pertenecientes a minorías que se remonta a 10 años. ¿Me estás diciendo que tienes pruebas de discriminación sistemática?» «Estoy diciendo que tengo pruebas suficientes no solo para demandar a Richard Vance por acoso y represalias, sino para abrir una investigación federal completa sobre sus prácticas comerciales», respondió Sofía, sacando una memoria USB de su bolsillo. «Todo está aquí: documentos financieros, correos electrónicos internos, informes de auditoría ocultos». Gabriel se recostó en la silla, impresionado. «¿Cómo has conseguido acceso a todo esto?» «Digamos que cuando le subestiman constantemente, la gente tiende a dejar información importante al descubierto», dijo Sofía con una sonrisa enigmática. «Los ejecutivos poderosos rara vez imaginan que la simple limpiadora tiene formación en análisis financiero y conexiones en auditorías corporativas». Mientras tanto, Richard Vance continuaba con su vida normal, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Esa misma tarde, publicó otro comentario arrogante en sus redes sociales sobre mantener los estándares de calidad en su empresa, sin sospechar que cada palabra estaba siendo cuidadosamente documentada. «Él no tiene ni idea de lo que se le viene encima», dijo Gabriel, cerrando la carpeta con las pruebas. «Sofía, lo que has construido aquí no es solo un caso de discriminación individual. Es una bomba que puede derribar toda la estructura corrupta que él representa». Sofía asintió, con los ojos brillantes de una determinación que solo existe en quienes han transformado el dolor en propósito. «Gabriel, crecí viendo a mi madre ser humillada por hombres como Richard Vance. Juré que cuando tuviera el poder para luchar, no dejaría pasar ninguna oportunidad de hacer justicia». «Entonces, ¿estás preparada para una guerra?», preguntó Gabriel, extendiendo la mano. «Nací preparada», respondió Sofía, apretando su mano con firmeza. Lo que Richard Vance no podía imaginar era que su constante arrogancia y su total subestimación de Sofía habían creado las condiciones perfectas para su propia destrucción. Cada publicación en las redes sociales, cada comentario cruel, cada intento de sabotaje estaba siendo meticulosamente documentado por alguien que no solo tenía las habilidades para derribarlo, sino también la paciencia estratégica para esperar el momento exacto para atacar. Mientras Richard dormía plácidamente en su mansión, convencido de que había resuelto el problema de la insolente empleada de limpieza para siempre, Sofía y Gabriel trabajaban hasta altas horas de la madrugada, construyendo un caso que no solo destruiría su reputación, sino que expondría toda la red de privilegios y corrupción sobre la que se había construido su vida. Por un momento, cuando Richard publicó esa última entrada arrogante, todos sus seguidores se rieron y estuvieron de acuerdo con sus comentarios sobre el orden natural. Pero quienes conocen el verdadero poder de la justicia saben que ella crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia de aquellos que saben esperar el momento adecuado para reescribir por completo las reglas del juego. La primera grieta en la confianza de Richard Vance apareció un lunes aparentemente normal. Él estaba en su despacho revisando contratos cuando su asistente, Olivia, entró visiblemente nerviosa. «Señor Vance, hay unos periodistas en recepción. Dicen que quieren comentarios sobre una noticia que saldrá esta noche en el canal de investigación de la CBS». Richard frunció el ceño. «¿Sobre qué?».
Algo sobre prácticas discriminatorias en Vance Industries y una demanda federal que se presentó ayer. A Richard se le heló la sangre. ¿Qué demanda federal? Antes de que Olivia pudiera responder, sonó su teléfono. Era su abogado particular, Edward Sullivan, con un tono de voz que él nunca había oído antes. Puro pánico. Richard, tenemos que hablar inmediatamente. La Comisión para la Igualdad en el Empleo acaba de abrir una investigación formal contra Vance Industries. Tienen documentos, grabaciones, pruebas que se remontan a 10 años atrás y hay más. También hay acusaciones de acoso sexual y represalias laborales. ¿De qué demonios estás hablando, Edward? ¿Contra quién? Una mujer llamada Sofía Morales. Y Richard, ella no es solo una empleada de limpieza como tú creías. Ella es consultora especializada en auditoría corporativa, graduada en NYU. Te has metido con la persona equivocada, Richard. William sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sofía Morales, la limpiadora a la que había humillado, cuya vida había intentado destruir por puro divertimento, no era quien él creía. Eso es imposible. La vi limpiando el suelo. Richard, ella lo ha documentado todo. Cada conversación, cada publicación en las redes sociales, cada intento tuyo de sabotearla profesionalmente y más. Ha encontrado irregularidades financieras en la empresa, contratos sobrevalorados, soborno de funcionarios gubernamentales, discriminación sistemática contra empleados pertenecientes a minorías. En ese momento, Richard recibió una notificación en su móvil. Era un enlace a Twitter. Con manos temblorosas hizo clic y vio cómo su peor pesadilla se materializaba en tiempo real. La etiqueta almohadilla Vance expuesto estaba entre los temas más comentados. Impresiones de sus mensajes arrogantes, grabaciones de conversaciones en las que admitía haber saboteado a Sofía para darle una lección, vídeos de empleados relatando años de discriminación en la empresa. Pero lo que lo destruyó por completo fue ver el vídeo que Sofía había grabado en secreto durante el evento benéfico. Allí estaba él, claramente audible, ofreciendo dinero por servicios sexuales y haciendo comentarios degradantes sobre mantener a ciertas personas en su lugar. El vídeo ya tenía 2 millones de visitas y estaba siendo compartido por celebridades, políticos y activistas de los derechos civiles. Richard llamó frenéticamente a Gabriel Rojas, el abogado que había aparecido junto a Sofía en la rueda de prensa que se estaba retransmitiendo en directo por la CNN. Doctor Rojas, tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo. Ha sido un malentendido. Señor Vance, la voz de Gabriel era fría como el hielo. Mi clienta no tiene interés en negociar con usted. Esta tarde presentaremos una demanda de $60 millones por daños morales, difamación y represalias laborales. Y eso es solo el principio. ¿60 millones? Eso es ridículo. Ridículo fue usted cuando utilizó su posición para intentar obligar a una mujer a prostituirse mediante chantaje económico. Ridículo fue usted cuando publicó públicamente sobre mantener a la gente en su sitio. Ridículo fue usted cuando subestimó a alguien que tiene más integridad e inteligencia en un dedo que usted en todo su privilegiado cuerpo. Mientras Richard intentaba asimilar la magnitud de su caída, Sofía apareció en televisión dando una entrevista en directo a Anderson Cooper. Ella estaba impecable, elocuente, digna, devastadoramente inteligente. Señor Cooper, crecí viendo a mi madre ser humillada por hombres como Richard Vance, hombres que creen que el dinero les da derecho a tratar a otros seres humanos como objetos. He construido mi carrera ayudando a exponer este tipo de corrupción porque creo que nadie está por encima de la justicia. ¿Y qué le diría al señor Vance ahora? Sofía miró directamente a la cámara, con los ojos brillando con una fuerza que trascendía cualquier venganza personal. Le diría que cada persona a la que humilló, cada empleado al que discriminó, cada mujer a la que cosificó, ahora tiene voz, y esa voz ya no será silenciada por el dinero ni la intimidación. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Mientras tanto, el teléfono de Richard no dejaba de sonar. Inversores cancelaban contratos. Socios comerciales cortaban lazos. Amigos de la alta sociedad evitaban sus llamadas. En cuestión de horas, su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba en directo en la televisión nacional. Isabel Torne, que se había reído de los intentos de Sofía de extorsionar a Richard, apareció ahora en otro canal distanciándose públicamente. Siempre supe que había algo malo en Richard Vance. En nuestra sociedad no toleramos ese tipo de comportamiento.
La hipocresía era tan flagrante que incluso Richard, en medio de su desesperación, reconoció la amarga ironía. El golpe final llegó cuando Sofía publicó un documento que ella había encontrado durante sus investigaciones, un memorándum interno de Vance Industries en el que se instruía a los supervisores a encontrar razones creativas para despedir a los empleados pertenecientes a minorías que no encajaran en la cultura de la empresa. La prueba estaba firmada por el propio Richard Vance. A medida que se acumulaban las revelaciones y caían las máscaras, una pregunta resonaba en todos los canales de noticias. ¿Cómo un hombre tan poderoso había subestimado tanto a una mujer que ahora estaba reescribiendo no solo su propia historia, sino exponiendo toda una red de privilegios y corrupción que durante décadas había operado en las sombras de la alta sociedad estadounidense? 6 meses después de la devastadora revelación, la vida de Sofía Morales había cambiado por completo. La joven que un día fue humillada por limpiar suelos de mármol ahora caminaba por los pasillos de SM Consulting y Asociados, su propia empresa de auditoría corporativa que se había convertido en la más respetada de Nueva York. Señora Morales, tenemos 3 nuevas empresas que solicitan nuestros servicios esta semana, anunció su asistente, Marcos, entregándole una carpeta con contratos. Todas han citado específicamente el caso Vance como motivo para acudir a nosotros. Sofía sonrió mientras observaba por la ventana panorámica de su oficina en el centro de Manhattan. Era irónico que aquella humillación se hubiera convertido en su mejor publicidad. Las empresas ahora pagaban cantidades sustanciales para asegurarse de no tener problemas Vance enterrados en sus operaciones. El juicio contra Richard había resultado en una victoria aplastante. $60 millones en daños morales, pero lo más importante, un cambio fundamental en las leyes laborales federales. La ley Vance ahora protegía a los empleados contra la represalia por discriminación, y Sofía se había convertido en el rostro nacional de esa lucha. Richard Vance, por su parte, lo había perdido todo. Vance Industries fue vendida para pagar multas e indemnizaciones. Su fortuna de 500 millones se evaporó en juicios y acuerdos. Ahora vivía en un modesto apartamento en Queens, trabajando como consultor independiente cuando conseguía clientes dispuestos a ignorar su reputación arruinada. ¿Has visto las noticias sobre Richard hoy?, preguntó Gabriel Rojas al visitar la oficina de Sofía esa tarde. Sofía negó con la cabeza. Hacía meses que había dejado de seguir la caída en picado de su antiguo torturador. La venganza había sido completa y ahora ella se centraba en construir algo más grande. Él intentó postularse para un puesto en la junta directiva de la pequeña empresa donde trabaja. Fue rechazado por unanimidad. Los empleados, en su mayoría mujeres y personas de color, se organizaron en contra de su nominación. La ironía era perfecta. El hombre que una vez habló de mantener a las personas en su lugar, ahora descubría cuál era realmente su lugar en una sociedad que finalmente veía su verdadera naturaleza. Isabel Torne y Camila Sutton, que se habían reído de los esfuerzos de Sofía, ahora competían por asociarse públicamente con las causas que ella defendía. Siempre hemos apoyado la diversidad, declaraban en entrevistas, tratando desesperadamente de reescribir su propia historia. La transformación más conmovedora fue la de Laura, la supervisora de la empresa de limpieza que se había visto obligada a despedir a Sofía. Ella apareció en la oficina una tarde con lágrimas en los ojos. Sofía, quería pedirte perdón. Sabía que estaba mal cuando te despedí, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Ver tu valentía me ha inspirado a denunciar otros casos de discriminación en la empresa. Sofía la abrazó con sinceridad. Laura, no tienes por qué disculparte. Hacer lo correcto cuando es conveniente es fácil. Hacerlo cuando es peligroso, eso es lo que define el carácter. El momento más gratificante llegó cuando Sofía recibió una invitación para dar una conferencia en la NYU Business School. Estaba de pie en el mismo auditorio donde años atrás había limpiado los baños para pagarse los estudios. Jóvenes, dijo ella a una audiencia de futuros ejecutivos, aprendan una lección sencilla. Subestimar a alguien por su apariencia, su origen o su función actual es el error más caro que pueden cometer. La persona a la que desprecian hoy puede ser la que decida su destino mañana. En la primera fila, un joven negro levantó la mano. Señora Morales, ¿cómo mantuvo la dignidad durante toda esa humillación? Sofía sonrió, recordando a la chica que creció viendo cómo insultaban a su madre, porque entendía algo fundamental. La humillación solo funciona si aceptas la definición que otros hacen de ti. Siempre supe quién era, independientemente de dónde trabajara o cómo me trataran. Después de la conferencia, Sofía caminó por las calles de Manhattan, pasando frente al hotel donde todo comenzó. El gran salón ahora estaba cerrado por reformas que,
Según los rumores, incluirían un memorial a las víctimas de la discriminación en el lugar de trabajo. Esa noche, en su elegante apartamento del Upper East Side, Sofía reflexionó sobre su trayectoria. Había comenzado limpiando manchas de vino del suelo de mármol y había terminado limpiando la suciedad del sistema corporativo estadounidense. La mejor venganza, había descubierto, no era destruir a Richard Vance, sino construir un legado que él nunca pudiera tocar ni contaminar. Era demostrar que una mujer negra de los suburbios de Brooklyn podía reescribir las reglas de Wall Street e inspirar a toda una generación a no conformarse, nunca con menos de lo que merecía. Richard Vance intentó humillar a Sofía Morales para ponerla en su lugar. Lo que no sabía era que el lugar de ella siempre había sido en la cima, y que su arrogancia solo aceleraría su viaje hasta allí. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son solo el universo preparándonos para nuestra mayor victoria. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias que demuestran que, al final, la integridad siempre vence a la crueldad y que el mayor poder no proviene del dinero, sino del valor de no bajar nunca la cabeza ante la injusticia.